Muy buenas tardes, amados hermanos, amados pastores, Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles nuevamente después de algunas semanas de ausencia, bueno, por fuerza mayor, por ministerio, por comisiones, también la partida de nuestra abuelita, la hermana Teresa, la madre de mi esposa. Y con todas estas cosas hemos estado eh, un poquito ocupados, en donde no hemos tenido el tiempo para la tranquilidad, el estudio y la grabación de estos estudios de escuela dominical. Pero gracias al Señor ya quiero retomar porque me ha parecido muy interesante los temas que hemos tenido y lamentablemente no lo hemos podido tener, como son los temas particularmente de la obediencia y las bendiciones. También hemos podido estar ahora mirando la desobediencia y sus consecuencias, porque no podemos hablar de bendiciones. Estuvimos mirando también las recomendaciones de Moisés para que en el futuro, cuando esté liderando Josué, él pueda hacer algunas cositas como llegar al monte Ebal, al monte Gerizim, y desde allí bendecir al pueblo, repasar la ley, repasar las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. También repasar, ¿no es cierto?, cómo en el monte Ebal, el monte de las maldiciones le podemos llamar, se hace este sacrificio, se levanta este tabernáculo. Donde hay un tabernáculo, hay un sacrificio, hay una sangre, y si hay sangre es porque hay pecado, porque se necesita remisión. Entonces, hemos pasado todas estas lecciones que han sido sumamente importantes. Por eso que en el monte Gerizim, el monte de las bendiciones, no hay sacrificio, porque, como decía nuestro pastor, las bendiciones son para los fieles. Pero como Dios sabía que el hombre iba a persistir en su pecado, en su maldad, entonces era necesario un sacrificio, era necesario levantar este altar del sacrificio y recalcar la ley. Entonces ahora estamos en este tema que tiene que ver con la desobediencia y sus consecuencias. Vamos a orar al Señor para luego entrar a la lectura bíblica y luego desarrollar este tema, Dios mediante. Dios nos bendiga, oramos delante del Señor. Amado Dios, Padre de misericordia, le agradezco, Dios mío, en esta hora, en esta tarde, en este lugar, Señor, que me encuentro delante de su presencia para encomendarme en sus manos, para retomar este estudio, este trabajo, la lectura de estos pasajes bíblicos, de la cual te pedimos, Señor, podamos extraer una lección práctica para nuestra vida. Queremos, Señor amado, que esto sea provechoso y edificante para cada uno de mis hermanos, para tu pueblo, mis pastores, mis pastoras también, que semana a semana están esperando muchas veces este estudio, para también de esa manera compartirlo con su grey, compartirlo con su pueblo. Amado Dios, te pido ahora tu dirección en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a ir entonces a la lectura bíblica, como dijimos, y esta se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al versículo 15 al 24. Creo que se ha reducido porque son prácticamente desde el versículo 15 hasta el 68. Son muchos versículos que hablan acerca de la maldición, pero se ha elegido este pasaje y en este caso vamos a leer estos pasajes. Bueno, podríamos analizar cada uno de ellos de este tema, que sí, lo vamos a resumir un poquito. Entonces leemos desde el 15 hasta el 24 y dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu alteza y tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará sobre ti la maldición,
quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Jehová traerá sobre ti la mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a su tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá y con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no puedes ser curado. Bien, vamos a dejar hasta ahí la lectura de su palabra. Perdón, hermanos, perdón. Para mí estoy en vivo, pero era hasta el 24. Sin embargo, así sigue la lectura. Lamentablemente sigue la lectura. Llama mucho la atención este tema, que son las consecuencias de la desobediencia. Es terrible, es terrible. Las consecuencias de la desobediencia. A veces nosotros pensamos que cuando nos equivocamos, que cuando somos desobedientes, pensamos que la mano del Señor va a estar sobre nosotros inmediatamente. Como no nos pasa nada muchas veces, y como no les pasa nada a los desobedientes, uno piensa que esta palabra no se va a cumplir, pero no es así. No nos equivoquemos. Tarde o temprano el mal nos alcanzará, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. El versículo 1 que hemos leído, digamos el versículo 15, que es el primer versículo de lectura, dice claramente: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, sobre estas maldiciones, y te alcanzarán. Esa es la palabra clave en realidad. Estas maldiciones, estas enfermedades, esto que la tierra se vuelve hierro, y que las nubes no den su lluvia, no den su lluvia, son las maldiciones que al hombre le alcanzarán solo por no oír la voz de Dios, solo por ser desobediente a la palabra de Dios. Entonces, más temprano que tarde, muchas veces, el mal alcanzará al hombre pecador. Es lo mismo que dice en el versículo 2 del capítulo 28, pero todo lo contrario, porque ahí dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, en ambos casos, uno no tiene que pedir la bendición de Dios, uno no tiene que pedir lo que uno quiere, lo que uno desea del Señor. Muchas veces uno se equivoca, pedís, no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, y muchas veces nosotros las añadiduras las estamos pidiendo cuando ya están añadidas. Entonces uno no tiene que pedir en realidad, porque estas cosas te alcanzarán. Usted, si se porta mal, si no hace las cosas bien, no tiene que pedir que el mal le alcance, porque el mal le va a alcanzar de todas maneras. Entonces podemos ver en esta lección que Dios nos ha dado, en esta palabra, nos damos cuenta realmente, como dice esta lección, qué importante es poder considerar la voluntad de Dios por sobre la nuestra, porque allí es donde tenemos nuestro problema, allí es donde nosotros entramos en complicaciones,
Allí es donde el cristiano, una vez que es salvado, que es perdonado, podría tener una vida feliz en el Señor, lleno de bendiciones, rodeado de bendiciones, guardado por el Señor, protegido por Dios, puede dormir tranquilo, no va a tener temor ni de día, ni de noche, ni de pestilencia, ni de enfermedades, de ninguna cosa va a tener temor, siempre y cuando viva en obediencia a Dios. Sin embargo, sucede todo lo contrario cuando el hombre desobedece a Dios. El impío, el hombre que actúa como impío en realidad, porque este es un mensaje para la iglesia, no es un mensaje para el impío, para la gente de afuera, no, este es un mensaje para el pueblo de Dios. Allí estaban todas las tribus de Israel, 6 tribus a la derecha, podemos decir 6 tribus a la izquierda, 6 tribus en el monte Bar y 6 tribus en el monte Gerizim para escuchar y repasar las bendiciones y las maldiciones. La voluntad de Dios sobre la nuestra. Allí es donde nosotros nos damos cuenta cuán importante es considerar la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Él es el importante, Él es el que conoce nuestro caminar, Él conoce el desierto. Por eso que el arca, la nube, la columna iba delante de ellos y el pueblo tenía que seguir el arca. Por donde iban el arca, donde iba la columna, donde iba la presencia de Dios, ellos tenían que, había que obedecer, si no se iban a extraviar. Entonces, como dice acá que la desobediencia consiste en realizar lo que Dios explícitamente nos dice que no hagamos. Por lo tanto, desobedecer a Dios es pecado. Y eso es grave, porque la paga del pecado es la muerte. Desobedecer a Dios es pecado, trae consecuencias y aún habiendo arrepentimiento muchas veces, eh, aunque uno se pueda arrepentir, muchas veces nos sentimos autosuficientes y por ende contradecimos lo que Dios nos ha dicho, optando por hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando el hombre entra en ese camino de la desobediencia, entonces es presa fácil, dice el estudio. Entonces, cuando el enemigo toma parte y controla ahora nuestros deseos, nuestros caminos. Entonces, como dice acá en Romanos 6:23, vamos a leerlo, Romanos 6:23, que es que tenemos acá, vamos a leer Romanos 6:23. Es importante ver porque en este libro, desde el principio del libro de Romanos, el apóstol está confrontando no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Romanos 6:23 le doy lectura, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como podemos darnos cuenta, muchas veces elegimos andar en nuestros propios caminos, hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, no la de Dios. Aunque el tema en esta tarde es la voluntad de Dios sobre la nuestra y en eso tenemos que meditar. Ya no estamos, cuando el hombre sale de la voluntad de Dios, ya pierde la cobertura de Dios, pierde la cobertura de Dios, ya no tiene protección de Dios, su vida es inestable, no tiene vida espiritual y vive una vida lejos de Dios. Por eso que en este pasaje que nosotros tenemos, o en el libro de Juan, capítulo 3, si uno ve el libro de Juan, voy a leerlo acá, por favor. Mientras tanto, también podemos no apartarnos de Deuteronomio, capítulo 28. Quiero leer esta referencia de Juan 3:36. Voy a ir al Evangelio para poder leer esta referencia a Juan. En otra ocasión he tenido todos estos textos a la mano, pero ahora no ha sido posible. Solamente tengo la cita para leerla. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces ese texto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida. Y eso es lapidario. Eso es punto final. Eso usted no puede buscar un término medio. El que cree en el Señor Jesús tiene vida y el que no cree en Él ya no tiene vida, ya es condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Por eso encontramos tantos textos en este pasaje, tan tremendo en realidad, tan triste, porque no puedo pensar, como dice esto, maldito será tu canasta, tu alteza de amarsar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, de los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces eso no es vida, eso es una maldición que alcanzará al hombre que está en desobediencia, desobediencia. Si lo comparamos este versículo o comparamos este versículo con el que acabamos de leer de Juan, que el que cree en él tiene la vida, compárelo con el versículo 63 del capítulo 28, y este versículo dice así: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué le parece? Es decir, el mismo Dios que quería bendecirte, que quería engrandecerte, que quería ponerte por cabeza y no por cola, que quería llenarte de bienes. Y quiero aclarar, no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, no, estoy hablando de lo justo y necesario que Dios nos da, nos provee para que podamos vivir tranquilo en esta tierra, con todas las bendiciones a nuestro alcance. Que no falte el pan en nuestra mesa, que no falte el calzado, el vestuario, el techo donde cobijarnos. Que no andemos pidiendo, que no tengamos que andar pidiendo, que no tengamos que estar endeudados. Porque si estamos endeudados, si andamos pidiendo, algo está fallando. Algo no está funcionando en las bendiciones de Dios. Usted puede decirle: Señor, tú no me estás bendiciendo como me dijiste. Entonces Dios le va a decir a usted: ¿estás en obediencia? ¿Estás obedeciendo? ¿O estás en desobediencia? Porque la desobediencia aquí dice que trae consecuencias, y son consecuencias trágicas y malas, no son buenas. Entonces, no se confunda usted. Usted no puede engañar a Dios, no puede engañar a los hermanos, engañar a los familiares, lo puede hacer, pero a Dios nunca será engañado. Entonces, como dice acá, realmente este capítulo 27 y 28 de Deuteronomio se cumple, pero al pie de la letra, con el pueblo de Israel. Finalmente ustedes saben que ellos no honraron a Dios, no guardaron su palabra, no fueron obedientes, y finalmente terminaron esparcidos en el mundo entero. Porque aquí lo dice, ¿ah? Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste. Tú ni tus padres servirás al leño y a la piedra. Mire qué terrible, mire qué terrible. Entonces, todo lo que ellos iban a tener por la bendición, por la promesa, por ser obediente a la palabra, a la ley de Dios, lo iban a perder y se le iba a tornar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la desobediencia y sus consecuencias. Entonces, tenemos mucha, bueno, usted puede leer del 61 en realidad. Todas las enfermedades y todas las plagas que no están escritas en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Mire, no es buena práctica subrayar la Biblia, pero uno debiera destacar eso: hasta que sea destruido. El 62: y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra. O sea, digamos, el Dios de bendición se transforma en tu enemigo, en tu enemigo. ¿Y quién podrá estar delante de Dios? Dígame usted.
¿quién va a poder estar y pararse delante del Señor? Hay varios ejemplos y aquí hay algunas referencias, ¿no? En nuestro expositor. Que la primera que encontramos aquí, o una de las referencias, tiene que ver con Levítico. Levítico. Cuando uno lee Levítico 10, se encuentra con la triste historia de los hijos de Aarón, ¿ya? De los hijos de Aarón. Voy a hacer un pequeño comentario solamente con este pasaje. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2 dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué le parece? Dice este tema, la voluntad de Dios sobre la nuestra, o podemos decir la desobediencia y sus consecuencias. Dios nunca les mandó a ellos, nunca les mandó a hacer lo que ellos hicieron. Ellos tenían que suplir de fuego dentro del mismo del altar. De allí tenían que tomar el fuego, no de cualquier tienda. Todas las tiendas suponemos que tenían su fogatita, su fuego, ¿no? Para cocinar sus alimentos, etc. Entonces ellos tomaron fuego de donde Dios no les había mandado. Por eso que dice aquí, y salió fuego, a eso se le llama fuego extraño, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces allí vemos una triste y grave consecuencia. La gente se muere. La gente muere por su pecado, muere por su desobediencia. Esa es la consecuencia al no considerar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Queremos hacer del Evangelio a la pinta nuestra, como a nosotros se nos da la gana, como nosotros creemos, como a nosotros nos gusta hacerlo, y no consultamos a la palabra del Señor. ¿Quién murió aquí? Nadab y Abiú, los hijos de el sacerdote Aarón. Imagínense usted la tristeza, el dolor, el pesar que hubo no solamente en la familia de Aarón, sino que en todo Israel, en todo Israel. Entonces dijo Jehová, mire, entonces dijo Jehová a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me glorificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, guardó silencio. ¿Por qué? Porque decir algo contra lo que había sucedido sería ir contra la voluntad de Dios. A él no se le permitió ir, por decirlo de alguna manera, ir al cementerio. A él no se le permitió llorar. Así era lo grave de faltar a la palabra de Dios y ser desobediente. También en Josué capítulo 7. No sé si está esa referencia. Sí, ahí está la referencia de Josué capítulo 7. También encontramos un pasaje muy triste en cuanto a la vivencia de Josué, y me estoy refiriendo, acá lo tenemos, a Acán, este varón, Acán. Josué capítulo 7, versículos 19-21, dice acá 19-21, ¿no? Voy a leerlo. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Dejo hasta ahí, porque aquí parece algo bonito, ¿no? El arrepentimiento, la confesión. Siempre hablamos de confesión, siempre hablamos de arrepentimiento cuando hay pecado. Pero quiero decir algo: Acán nunca hubiese hablado, nunca hubiese dicho algo si Dios no lo hubiese descubierto. Y así pasa muchas veces con nosotros en nuestra vida, o con usted. Uno quiere morir hasta el final en su pecado,
en su error, escondido, oculto, hasta cuando Dios lo descubre. Cuando Dios lo descubre no hay nada que hacer. Y eso entendió Acán, ya no podía ocultar nada y dijo, yo he hecho así y así. No hay más detalle. ¿Por qué? Porque vemos acá que él había sido descubierto. Todos sabemos la historia. ¿Qué había hecho Acán? Acán había pasado por alto la voz de Dios, el mandato de Dios, que no debían de tomar nada del anatema. Toda la ciudad debía ser destruida completamente, toda la ciudad. Sin embargo, él se quedó con un lingote de oro, con un manto babilónico y lo escondió en la tienda de él, allí debajo de la alfombra, digamos, ahí hizo un hoyo y lo escondió. Pensó que nadie lo veía, pensó que no era grave, pero fue gravísimo. ¿Por qué? Porque entró en desobediencia al mandato explícito de Dios, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál era la voluntad de Dios? Tenían que raerlo, quemarlo, destruirlo, a no ser el tesoro que pasaba al tesoro del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que dice el versículo más adelante? Estamos leyendo en Josué capítulo 19, capítulo, capítulo 7, versículo 19. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un linaje y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron eh, corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los mataron y los quemaron, y después lo apedrearon y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta el día de hoy. Imagínense, por su error, por su desobediencia, trajo este gran mal a toda su familia, a toda su tienda. Mire, increíble, todo lo que él tenía, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todo lo que tenía. Entonces es grave, ¿no? Es grave. Por eso, amados hermanos, Dios nos ayude a nosotros, Dios nos guarde de poder tener esa consideración de considerar la voluntad de Dios por sobre la nuestra. La segunda parte, ¿no es cierto?, nos habla acerca de las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Es el mismo tema en el fondo, pero quiero llevarlo a meditar un poco más en el Nuevo Testamento, porque lo que sucedía en aquel tiempo también muchas veces sucede hoy en día en los tiempos actuales y en los tiempos del Nuevo Testamento. Dios fue muy severo al principio con el pueblo de Israel, y no vamos a decir algo distinto con la iglesia, con el pueblo. Recuerde usted, no se olvide que cuando la iglesia comenzó y los apóstoles lideraban la iglesia, a un hombre se le ocurrió vender la propiedad y traer el precio de la propiedad, pero allí ocultó información, allí tuvo intenciones de engañar, mintió también, porque así lo dice el texto, y finalmente cayó muerto delante de los apóstoles, tanto él como su mujer, y me refiero al pecado de Ananía y Zafira. Zafira. ¿Y qué dice la Escritura? Desde ese momento entró temor en la iglesia, entró temor en el pueblo de Dios. Entonces muchas veces nosotros caemos cuando no hacemos la voluntad de Dios, y es lo que quiero introducir, la segunda parte, que es lo que a mí Dios me ha dado, caemos en el lazo del diablo. ¿Por qué digo esto? Caemos en el lazo del diablo. Esas son las consecuencias de no escuchar la voz de Dios, porque cuando no escuchas la voz de Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Por eso que es importante tener nuestro oído afinado al mensaje, a la palabra del Señor.
quiero llevarlo a 2 de Timoteo 2:26. Acompáñeme, 2 de Timoteo 2:26. Aquí tenemos, 2 de Timoteo 2, versículo 26. Dice, el 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Cuando el hombre desobedece a la voz de Dios y pone oído a la voz del diablo, de nuestro adversario, cae en su trampa. Cae en su trampa, es un lazo que, como dice acá, el hombre que cae está a voluntad de Satanás. Que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué aseguro esto? Porque si vamos a Apocalipsis o a Efesios, vamos a ir a Efesios primero y luego vamos a comentar Apocalipsis. Y luego vamos a ir a Génesis. Los quiero llevar por toda esta historia para que nos demos cuenta qué es lo que les pasó a nuestros primeros padres, ¿no? Entonces dijimos que vamos a revisar primero la referencia de Efesios. Sí, me extravió un poco el libro de Efesios. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver Efesios 2, capítulo 2. Dice así. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. A ver, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales vivía ya entre todos vosotros. Entonces, hay un espíritu de desobediencia aún dentro del pueblo de Dios. Y este es el lazo del diablo. Si uno va ahora y revisa Apocalipsis 20:10, se da cuenta que eso es lo que él hace. El plan de él, que ha sido desde el principio, es prácticamente hacer que el hombre no escuche la voz de Dios y no siga el consejo de Dios. Apocalipsis 20, versículo 10 dice claramente, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo que los engañaba, porque él es un engañador. Uno de los nombres de Satanás, Luzbel, el padre de mentira, también uno de los nombres es el engañador. El engañador. Entonces, cuando nosotros vamos y leemos o parte de este expositor que dice acá, dice, no es lo mismo escuchar lo bueno que escuchar lo que aparente ser bueno. O sea, lo que aparentemente es el bueno no necesariamente es bueno. Cerrar nuestros oídos a la voz de Dios puede ser algo sumamente peligroso y doloroso para nuestras vidas y para aquellos que dependen de nosotros, como nuestros esposos o esposas, hijos e incluso hermanos o padres. Cuando dejamos de escuchar a Dios es cuando comenzamos a escuchar a las personas equivocadas, llevándonos a un retroceso espiritual y a una vida inclinada al pecado. Y no hay cosa que a Dios le desagrade más que nos justifiquemos ante el pecado y le echemos la culpa a otro. A Él le agrada que reconozcamos que hemos fallado y que seamos humildes en aceptar nuestra responsabilidad. Por eso quizás la cita nos lleva al libro de Génesis, que vamos a leer inmediatamente. Génesis capítulo 3. Versículo 6 en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante. Mire, dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, ojo allí, oyendo la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz, ojo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Allí está el lazo del diablo en hacer de que el hombre pueda oír la voz del diablo y no la voz de Dios. Y eso es muy, muy lamentable, porque la serpiente también le habla a la mujer, ¿no? Así dice el versículo que hemos leído, porque la serpiente era la más astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La serpiente le habla a la mujer y la mujer cae en ese lazo y cae en esa trampa en que estamos mirando la desobediencia o estamos mirando las consecuencias de no escuchar la voz de Dios y escuchar otras voces que en este caso la serpiente le habló a la mujer. Anteriormente en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 16, usted puede comparar que dice la escritura que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. Ese fue el mandato, esa fue la voz de Dios. Sin embargo, como hemos dicho, la serpiente se acercó astutamente a la mujer y le habla también. Y le dice a la mujer, no es así. No, ciertamente no vas a morir. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, él vio esta debilidad en la mujer, porque Dios le había dicho al hombre, le había dicho que de todos los árboles podía comer. Y a la mujer, la serpiente, ¿qué le dice? Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. ¿Sabía la mujer? También sabía. ¿Conocía la voz de Dios? También conocía. El propósito, el plan, la voluntad de Dios, la mujer obviamente que también la sabía. Entonces la mujer le dijo a la mujer, esa es la voz maligna, la voz destructora, la que quiere poner, ¿no es cierto?, la semilla del pecado en el corazón de Eva. Entonces él le dice a la mujer, no moriréis. Dios había dicho, de cierto moriréis, y ella le dice, no moriréis. Y allí es donde la mujer cae en ese lazo, en ese lado. Nuevamente la escritura nos muestra por la lectura que hemos leído en este capítulo 3, dice acá, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, porque era lo que Dios hacía. Ellos escuchaban constantemente, permanentemente, la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre tenía y conversaba y tenía esta comunión perfecta con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ellos caen de la gracia, cuando ellos entran en desobediencia, entonces escuchan la voz de Dios, ahora no quieren oír la voz de Dios. Ahora se esconden, ahora se ocultan de la voz de Dios que se está paseando en el huerto. Génesis 3:8 dice, oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces podemos ver aquí, amados hermanos,
que en este Dios, cuando llama al hombre y se da cuenta que él está escondido, nadie puede ocultarse ante la presencia del Señor. ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia?, dice el salmista. Entonces vemos acá en esta parte que realmente él le dice al Señor: más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: mire, oí la voz en el huerto y tuve miedo. Ya era otro hombre, era otra persona, tenía otra mentalidad. Ya no estaba ese carácter de santidad de que el cual él tenía, sino que ahora era otra persona. Oí la voz eh, en el huerto y tuve miedo. Entonces aquí le dice el Señor: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y el hombre respondió y dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y eso usted lo sabe perfectamente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero a la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, el trato con el hombre era distinto. Miren lo que le dice y que tiene que ver con la lección. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Lamentablemente el hombre, ¿no es cierto?, que había tenido las instrucciones directas de Dios, él no puso oído a la voz de Dios, no escuchó la voz de Dios, no midió las consecuencias, decimos nosotros, lo que le podía acarrear y traer cuando él desoye la voz de Dios y escucha la voz de su esposa. Con esto no quiero decir que el siervo, el pastor, usted, mi hermano, el esposo, no escucha a su esposa. No, hay que escucharla muchas veces, siempre hay que escucharla. Hay que oír su opinión, etcétera, en muchas cosas que como matrimonio hay que tomar una decisión, pero estoy hablando de la voluntad de Dios, estoy hablando de la voluntad de Dios. Entonces el Señor le dice a Adán, le dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. Y allí vemos cómo se introduce el pecado en el ser humano. Por lo tanto, no es algo muy pasajero, algo que no debamos de considerar. Es terrible, es terrible. Por esa consecuencia de que del pecado que sucedió, del evento que sucedió, bueno, finalmente la serpiente se arrastra sobre la tierra, es maldecida. La tierra también es maldecida, la mujer sufre dolores de parto, el marido se enseñorea y finalmente el hombre tiene todas estas consecuencias, ¿no? Estamos hablando de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia, de no escuchar la voz de Dios, de no escuchar la voz de Dios. Eh, bueno, vemos que Satanás niega la palabra de Dios, ellos se esconden, la naturaleza es maldecida. Sucede, todas estas cosas suceden en este tema. Hay muchas cosas que uno podría ver en este pasaje y hay cosas bonitas, ¿no? ¿Alguna otra referencia para ir concluyendo este tema? En realidad, me gustaría así ir a Samuel, porque bueno, anoche estuvimos en el culto también y el Señor usó este pasaje para hablarnos a nosotros y yo me acordaba de esta lección, así que quiero compartirles también lo que sucede en Primera de Samuel capítulo 15. Y también es un pasaje muy conocido, pero muy pocas veces explotado y muy pocas veces aplicado a nuestra vida como una gran lección, como una gran enseñanza. En el capítulo 15 del Primera de Samuel, en el versículo 19, nosotros encontramos lo que el profeta Samuel le dice a Saúl. Quiero hacer un pequeño preámbulo para traerlo a ustedes
a este pasaje en que cuando ya Israel estaba establecido y ya tenía rey, mandó a Saúl que, que fuera e hiriera a Amalek y destruyera todo lo que él tenía. No tenía que apiadarse de él, tenía que matar a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los de pecho, a las vacas, a las ovejas, los camellos, los asnos, todo eso el rey tenía que destruirlo, tenía que destruir completamente a los amalecitas. Ustedes saben cuál es el motivo, ¿no? Porque ellos se opusieron. Cuando Israel venía subiendo desde Egipto a la tierra prometida, los amalecitas le cerraron el paso y no lo dejaron pasar. Tuvieron que dar una vuelta, rodear. Y ahora llegó el momento en que Dios iba a tomar este asunto y iba a raer completamente, desde el rey hasta el último siervo. Sin embargo, sabemos que Saúl no obedeció la voz de Dios, no obedeció. Aquí tenemos consecuencias trágicas también, muy terribles para ellos. Por eso que voy a leer solamente desde el versículo 18. 18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Entonces aquí también podemos ver un varón que, que tiene que sufrir las consecuencias de no oír la voz de Dios. Y esto es para todos nosotros. Esto es para todos, para el hermano, para el líder, para el profesor de escuela dominical, para el que dirige el cántico, la alabanza, para el pastor, la pastora, el ministro, el diácono, el presbítero, el obispo. Es para todos. Todos nosotros tenemos que oír la voz de Dios y ser obediente a ella. Este era un rey, era el más alto dignatario en Israel y él también estaba bajo las órdenes de Dios. Él no era Dios. Y por eso que Samuel le dijo en este pasaje, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Porque la persona que no oye la voz de Jehová hace lo malo ante sus ojos. ¿Qué le responde el rey? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek. Eso Dios no le dijo eso que hiciera. He destruido a los amalecitas, pero no los destruyó completamente. Digamos que tenemos como una obediencia media. La obediencia media no existe. O usted obedece a Dios al pie de la letra, como decía alguna lección pasada, o no la obedece, pero no hay obediencia media. Más el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, etc. Entonces allí vemos que el profeta finalmente le dice, se complace tanto Jehová en los sacrificios que en obedecer y escuchar su voz, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. ¿Qué sacamos nosotros con eso? ¿Qué significa? Que cuando uno está en desobediencia, que cuando uno no oye la voz de Dios derechamente, persiste e insiste en hacer lo malo y no oír la voz de Dios, usted está bajo la influencia demoníaca. Me atrevo a decirlo con toda propiedad. Usted está bajo una influencia, un espíritu de desobediencia. Y ese espíritu de desobediencia viene desde antes de que el hombre estuviera en el huerto del Edén. Cuando Satanás se rebela contra Dios, entonces él es expulsado y es echado de la presencia de Dios. Ustedes saben eso. Entonces es terrible, hermano. Si no es tan fácil, uno mira a alguien y dice, no, es que este hermano está en desobediencia. Este hermano está bajo influencia diabólica y satánica. ¿Cómo puede ser tanto? Dice usted, pero es así, no hay de otra manera. Pero aquí lo dice. No lo digo yo, no lo dice el pastor Hernán, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque cuando uno no escucha la voz de Dios y escucha la voz del adversario, uno se revela a la voz de Dios. Uno no quiere hacer la voz de Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios y desoye el mandato, como el hijo que desobedece al padre.
Cuando el padre le ordena al hijo hacer algo y él no lo hace, es porque él se está rebelando al deseo, al propósito, a la voluntad del padre. Hay una rebelión, hay una especie de rebelión. ¿Y qué dice el pasaje? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dígame usted, ¿qué es lo que pasa con la adivinación? Es un tráfico con demonios. La persona, el agorero, el adivino, está traficando con demonios. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Entonces, es un pasaje sumamente interesante. Jeremías 7:24 o del 23 al 27. Bueno, yo creo que nos quedan algunos minutitos, solamente convendría leer el texto, ¿no? Porque también dice cosas interesantes en el libro de Jeremías, capítulo 7. Voy a leerlo acá, capítulo 7. Desde el versículo, el expositor dice, Jeremías 7:24, un solo versículo. Yo voy a leer un contexto allí, en Jeremías 7, y lo voy a leer desde el versículo 23. Dice, 23 al 27 voy a leer. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hasta el 27. Desde el día, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. ¿Qué le parece? La dureza, la obstinación del corazón del pueblo de Dios en tiempo de Jeremías. En vez de ir hacia adelante, iban para atrás, porque eso le sucede al desobediente. Si hay una consecuencia triste en el desobediente, es precisamente esa. En vez de crecer, en vez de avanzar, empieza un retroceso. ¿Por qué? Porque la maldición de Dios está sobre ellos. Nada más. Eso es lo que hemos estudiado todas estas semanas en estos temas, la maldición. Usted no tiene que hacer nada. Si hay alguien que es desobediente, tiene que dejarlo. Sí, obviamente tiene que amonestarlo, aconsejarlo mientras él le pueda oír. Pero aquí, como hemos escuchado, ¿no es cierto?, en este pasaje que hemos estado leyendo, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Entonces, ¿qué más puede hacer usted con una persona, un desobediente, un obstinado que está en eso? Solamente esperar en la misericordia del Señor. Solamente el Señor puede hacer algo, solamente el Señor puede obrar en sus corazones, donde muchas veces toma medidas drásticas, dolorosas, para que su hijo se vuelva al Señor. Entonces, amados hermanos, amados pastores, que el Señor nos bendiga en esta hora, el Señor nos ayude. Estamos concluyendo el libro de Éxodo. Lamento no haber pasado algunas lecciones que me quedaron en la retina en realidad, como para poder hacerlo en algún momento, porque es una tremenda enseñanza para estos tiempos, para la iglesia del Señor. La próxima semana estaremos viendo ya el último tema antes de entrar a Isaías. Vamos a cambiar, ahí se cambia el mensaje. El mensaje es el mismo, pero ya no es tan histórico como este libro. Y podemos mirar y ver la muerte de Moisés. No se le permite entrar a la tierra prometida. Podríamos haber terminado con un tema mucho más alegre, más contento, de más bendición, pero también es una campanada de alerta. Así que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Dios les guarde a cada uno de ustedes para que podamos, ¿no es cierto?, realmente poder
estar atendiendo a estos medios de gracia. Que el Señor les bendiga. Espero haber sido bastante claro en este tema, donde hemos estado estudiando la desobediencia y sus consecuencias, donde la voluntad de Dios siempre debe estar por sobre la nuestra. Si usted se pregunta, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo obediente a Él? Esa pregunta tiene una respuesta: que la voluntad de Dios sea sobre la suya, tal como usted lo dice muchas veces: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, yo aquí también en la tierra. Y finalmente, las consecuencias trágicas de no escuchar la voz de Dios. Que el Señor me los bendiga, y será Dios mediante para la próxima semana. Dios les bendiga.